Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 5 al 25. Me quedo con el fragmento del 22a-b, sobre todo porque hoy, tercera semana del tiempo de Adviento, estamos iniciando el año católico, sobre todo porque esta fragmentación de Lucas es bastante interesante, porque en repercusión a la acción lucana de diferentes iglesias y las diferentes caracterizaciones que los doctores en Lucas han estudiado para poder dar la centralidad del contexto de quién es Lucas, a qué se dedicaba Lucas en su como gran investigador, gran indagador, gran científico y gran buscador de la verdad. Pues el fragmento central del Evangelio del día de hoy es el versículo 22a-b. ¿Por qué? Uno dirá, ¿pero por qué? Habla de Zacarías, de Isabel. Zacarías se representa al ángel a San Gabriel. No puso como mucha fe en sus palabras, quedó mudo. Y dice el versículo 22a-b, cuando salió no podía hablarles, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Resulta que en la dinámica hebraica, como escribe Lucas su evangelio en hebreo, totalmente en hebreo, que después fue traspasado al griego para las diferentes comunidades para poder ser entendido mejor, porque el caso de Lucas hoy es muy particular. Es por eso fue pasado al griego, y ya les voy a compartir unos textos de la primitiva iglesia del siglo I, donde hay que tener muchas cosas importantes que van con respecto a esto que está hablando Lucas con Zacarías. Dice, lo de Yaberhu, o sea, se quedó sin habla él, o sea, él se quedó, pero es que cuando está hablando el hebreo, lo de Yaberhu, voy a tratar de hacerme entender de una forma más explícita, hacerme entender, porque es muy complejo poder uno llegar a ser este agente determinante que escribe Lucas en hebreo, lo Yedaberhu, sobre todo, ¿por qué? Por la fragmentación que tienen esas caracterizaciones, esas características del hebreo del primer siglo, en especial porque hay un agente conector que se distorsiona al final, y puede llegar a ocasionar ciertos significados o variación al significado que en realidad está expresando. Es decir, me explico mejor. Se puede llegar a entender como algo más abierto, en realidad cuando está hablando algo más cerrado. Por eso lo Yedaberhu está más o menos en un sentido más taxativo, un poco más referenciado con lo literal que está escribiendo Lucas con respecto a todo el fragmento en hebreo. Pues está manifestando, nos está enseñando, nos está dando a entender, a conocer que todo aquello que no provenga de la acción de Dios, de su palabra, de su acción, como digamos, de su acción creadora por medio de la palabra de Dios, y todo aquello que no se le crea a la misma palabra de Dios, pues quedará sin sentido, más o menos lo que está queriendo decir con ese lo Yedaberhu. O sea, cualquier persona de forma particular, por eso digo que se amplía, pero en realidad tiene que mirarse de un aspecto más cerrado, más conclusivo. Todo aquello que venga de la palabra de Dios y las personas no crean en la palabra de Dios, habrá un momento determinado en los cuales no podrán, digamos, como evitar, no podrán, digamos, como resarcir, no podrán, digamos, como anteponer o como ponerse a la palabra de Dios, porque quedarán sin piso, digamos, como sin argumentos ante lo que es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo el Señor, el verbo de Dios. Pero dice lo Yedaberhu, o sea, más o menos estoy tratando de hacer un sentido más literal a lo que está expresando. Por eso él se queda mudo, se queda sin habla, y por eso con la antesala Lucas dice lo Yedaberhu, porque está queriendo decir y manifestar y expresar que no toda aquella persona que es consagrada a Dios o que está en el oficio de agradar a Dios con respecto a la acción litúrgica, no todas las personas, ¿verdad? Corroboran o creen en Dios. Y por eso al no creer en Dios, sus palabras, aparte de lo que ellos están enseñando, resuenan sin sentido, porque no tienen la caracterización de la palabra de Dios. A eso está refiriéndose Lucas con ese aspecto. De forma que todo aquello que
no sea congruente con la palabra de Dios, con lo que es el mismo verbo de Dios, el mismo verbo creador de Dios, tiende a opacarse y tiende a quedar mudo, es decir, tiende a quedarse sin argumentos, tiende a quedarse sin la misma repercusión que da la palabra de Dios. No sé si me hago entender, espero hacerme entender, porque es que vuelvo y digo, de los fragmentos complejos, y por eso del central, lo Yedarhu, o sea, el centro tiene que ser la palabra de Dios, el centro tiene que ser el verbo de Dios, Jesucristo, ese tiene que ser el centro. Y si usted no tiene una creencia en ese mismo Jesús, en ese mismo verbo, en esa misma palabra de Dios, en el verbo de Dios, hermano, sus palabras simplemente van a retumbar, van a retumbar sin sentido, y van simplemente a crear un vacío que no existe, algo que no existe porque ni usted mismo se lo cree. Eso le pasó a Zacarías, y eso le pasa a muchas personas que se dedican al servicio de Dios. Simplemente son palabras que no están basadas en la centralidad del verbo de Dios. Y por eso me remito a un texto antiquísimo que solamente pues lo tocan también el pastor de Hermas, San Justino, lo toca también pues obviamente Clemente Alejandrina con su canta de Nieto, el famoso discípulo San Bernabé, los famosos pseudos discípulos y apóstoles. Y voy a leerle esta primera parte para que uno se pueda ubicar, centrarse. Mire cómo dice: Humeros, Zous, está en griego, porque obviamente escriban en griego para las diferentes iglesias, para que pudieran hacerse entender. Ousons, bellísimo. Poneros hais autosus, enegros autos. Ejuntos, tous educías, ofilomeis e autois. Prosejunteis, tais, dijaimotos, Kyrios, o Kyrios, como se quiera, Señor. Mire cómo dice interesante. Desde el primer siglo estamos hablando con respecto al Evangelio de Lucas. Mire cómo dice interesante: como los días son malos, y el activo, ¿quién es el activo? El diablo, que está activo para que usted no siga el camino de Dios, para que su vida no se centre en el verbo de Dios que está en la Eucaristía. En la Eucaristía tiene el poder, o sea, como los días son malos y el activo tiene el poder, debemos guardarnos a nosotros mismos y buscar las disposiciones del Señor. Si es lo que dice, desde el primer siglo están hablando ya de ese momento. Debemos buscar las disposiciones del Señor. El activo, o sea, el diablo está activo. Y mire cómo dice, sigue el fragmento en griego. Sus onos, pisteon, humenon eithins, batioias, ófobos, ous upenon, saiseis suma junta. El temor y la paciencia son defensores de nuestra fe. El temor y la paciencia son defensores de nuestra fe. Y sigue más, el texto es bastante largo porque son fragmentos del primer siglo que, si bien pues obviamente se han podido recopilar y que gracias a Dios se han podido estudiar de los diferentes autores del primer siglo. Mire, conociendo los diferentes autores del primer siglo, entre esos algunos escribas de Lucas, que pasaban los textos de Lucas. Mire lo que está diciendo. Nos está advirtiendo de que el temor y la paciencia en Cristo son los vencedores de nuestra fe, los que defienden nuestra fe. Ahora, con respecto a este texto del Evangelio de Lucas del día de hoy, ¿verdad? Hay que pensar entonces, nuestra vida está centrada en el verbo de Dios. Nuestras palabras cobran sentido porque son expresadas desde lo que es la misma experiencia con el verbo de Dios. Y la mayor manifestación del verbo de Dios, póngame atención, la mayor manifestación de las palabras, de la acción del verbo de Dios, está en la Eucaristía. Y la gente a veces como que se distorsiona, y a veces algunas personas dicen: es que yo hablo en nombre de Cristo, y buscan cuánto cosa hay, cuánto vidente, cuánta manifestación hay, cuántas cosas que hay, y se les olvida que el centro, como dice San Lucas en este texto de Zacarías, se les olvida que el centro es Jesucristo, la Eucaristía, que el verbo de Dios es la Eucaristía, donde se hace presente y donde toda palabra retumba y cobra sentido, no como esas palabras que, como dice San Pablo, como címbalos ahí sin puro hueco, es lo que hay, puro hueco es lo que hay, porque
puro sonido hueco, porque no hay más, porque no se centra en la Eucaristía. No se centra en la Eucaristía, gravísimo. Por eso el día de hoy pensemos, nuestra palabra, nuestras palabras, nuestras acciones se centran en el mismo verbo de Dios, que es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Se invoca el Espíritu Santo y se pide para que el Espíritu Santo baje y ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Será que usted es consciente? ¿Será que nosotros somos conscientes de eso? Que ahí está la misma acción del verbo de Dios. Y por eso muchos nos quedamos mudos. Mudo quiere decir en un término hebraico, quiere decir sin sentido. O sea, hueco, suena hueco. O sea, lo que dice, ay no, tan piadoso, qué mujer, qué hombre tan piadoso. Y resulta que es, qué pena la palabra que voy a decir, una pecueca. Así de sencillo. Y no, y qué hombre tan piadoso, qué mujer tan piadosa. Una vil mentira, porque son simplemente címbalos que resuenan, como dice San Pablo. Puro hueco es lo que suena ahí, porque no está cimentado en el verbo de Dios. Por eso los primeros cristianos, que acabé de leer en griego, que es nuestro primero en griego, nuestro temor y la paciencia, el temor de Dios. Cierro con esto, por cuestión del tiempo. ¿Usted tiene temor de Dios? Primeramente, ¿sabe qué es temor de Dios? Mañana puede ser que toque un poquito lo que es el temor de Dios, porque no soy doctor en teología espiritual, pero más o menos voy a tratar de hallar ciertos fragmentos desde los primeros siglos, de los primeros cristianismos, que es el temor de Dios, que ellos entendían por el temor de Dios, para que esa riqueza nosotros la podamos vivir. Dios los bendiga. Indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, Víctor Santísimo, horas de caridad y confesión. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que esté muy bien. Feliz día para cada uno de ustedes.